1986. Stephen King escribía su próxima novela, Los Tommyknockers. Mientras movía sus dedos por la máquina de escribir, su nariz sangraba sin control por las cantidades excesivas de polvo blanco que había consumido. Para detener la hemorragia y seguir con su trabajo, se tapó sus cavidades nasales con algodón. A pesar de que obviamente no es nada sano forzar tu cuerpo a trabajar en esas condiciones extremas, para King ya era algo cotidiano. Había pasado más de una década tratando de dejar esos vicios sin éxito, así que simplemente los abrazó como parte de su proceso creativo. Eso sí, se negaba a considerarse un adicto a pesar de las obvias señales. Los Tommyknockers es el libro que mejor retrata las adicciones que tenía Stephen King. Hay otros como El Resplandor que hacen lo mismo pero de manera explícita, poniéndote a Jack Torrance tratando de mantenerse sobrio. Pero Tommyknockers lo hace de manera más literaria, mediante el uso de metáforas, y eso es un mérito que la hace destacar entre los demás trabajos del rey. Él mismo en su ensayo Mientras escribo cuenta que Tommyknockers se trata de unos extraterrestres que se te meten en la cabeza y hacen trastadas. El resultado es energía y una inteligencia de índole superficial, pero se paga con el alma. Fue la mejor metáfora de las drogas y el alcohol que se le ocurrió a mi cerebro, cansado y sometido a un estrés brutal. En este video te explicaremos el subtexto que nos habla de cómo se sentía Stephen King al ser el prisionero de sus vicios. Antes que nada, una aclaración. Este video no busca evangelizar a las personas diciéndoles que las drogas son malas y que no las consuman. Que de preferencia no las consuman, les hace daño. Nuestro único objetivo es interpretar los simbolismos de esta gran novela. Como se trata de un análisis, una alerta de spoilers está activa. Ahora sí, comencemos, porque las metáforas las empezamos a notar desde la página 1. El libro abre con Bobby Anderson y su perro Peter caminando por un bosque hasta tropezar con un trozo de metal que sobresale de la tierra. Curiosa, empieza a escarbar un poquito para saber qué es. Sigue escarbando poco a poco hasta volverse una obsesión. Su curiosidad no se verá saciada hasta descubrir qué hay ahí abajo. Esta escena inicial es una metáfora de cómo una persona descubre de a poco alguna sustancia. La nave es la droga. Bobby la va probando de a poco, en cantidades al inicio inofensivas, hasta descubrir que le gusta y quiere más y más. Incluso arrastra a otros a su adicción, a su casi novio Jim Garner y a su perrito Peter, tal como aquel individuo que trata de inmiscuir a otras personas a su mismo círculo, dándoles a probar de su vicio hasta convertirlos también en adictos. Claro, como toda droga, al consumirla parece prometer beneficios, da la sensación de curar malestares y de disparar la creatividad. Para este punto, Bobby está totalmente obsesionada con la nave. Ella y su perro Peter, al estar tanto tiempo bajo el influjo de la nave, experimentan cambios. Peter se ha curado de la catarata que tenía en uno de sus ojos y Bobby experimenta una desbordante hiperactividad y la usa para su método creativo de escritura. Porque claro, hablamos de una novela de King, a huevo debe haber un personaje escritor. En su éxtasis, Bobby crea una máquina de escribir que funciona telepáticamente. Ella piensa lo que quiere y la máquina automáticamente lo transcribe al papel. Y lo irónico es que justo resulta ser una de sus mejores novelas. Así lo considera el personaje de Jim Gardner cuando al fin se reencuentra con Bobby. Gard llega a casa de Bobby y lee el manuscrito. No le queda duda de que es la mejor obra de Bobby a la fecha. ¿La habría podido escribir si no hubiera estado bajo los efectos de la droga, en este caso de la nave? Algo de qué pensar. Gardner pronto se entera de que ese manuscrito tiene 400 páginas y Bobby asegura haberla escrito en 3 semanas, un ritmo de trabajo físicamente bestial. Aunque este arrebato de productividad le costó caro a Bobby, Gardner la encuentra casi desfallecida. No solo eso, Bobby le confiesa no recordar haber escrito ese libro. ¿A qué nos recuerda esto a los lectores constantes? A la anécdota narrada por el mismo King en Mientras escribo, que asegura no recordar haber escrito Cuyo por lo intoxicado que estaba.
Este capítulo del libro es un claro reflejo de cómo se sentía King. Para nadie es un secreto que en los años 80 él estaba convencido de que estos estimulantes le ayudaban a su proceso creativo. Esto coincide con la popular creencia de que los 80 fue la época dorada de King o su década más productiva. Gracias a Mientras Escribo, sabemos que el abuso de sustancias tuvieron un destacado papel para crear libros como Ojos de Fuego, Christine, La Torre Oscura, It, Misery y muchos otros. Desenterrar la nave, o sea, probar esa sustancia curiosa, deja secuelas en Bobby y se manifiesta en transformaciones físicas, tal como lo hace ser adictos a una sustancia en particular. La descripción de los Tommyknockers es bestial: piel transparente al punto en que se aprecian los órganos a simple vista, hocico de perro, cabeza calva, sin dientes, piernas como de grillo y, claro, la desaparición de los genitales, los cuales son reemplazados por tentáculos. Mientras Bobby más se expone a la energía que emana la nave, más se va transformando al grado de quedar irreconocible. El objetivo de que estas mutaciones sean tan bruscas quizás sea para recalcar el deterioro que sufre el cuerpo al ser adicto a algo. Quizás para los seres queridos de Stephen King, verlo a él borracho o drogado era tan aterrador como era un Tommyknocker. Eran conscientes de que King se destruía a sí mismo y también destruía lo que sus allegados amaban de él. Se convertía poco a poco en otra cosa. Tal como mencionamos antes, Bobby introduce a Garth y a su perro Peter en su desventura y lo hace sin remordimiento por el daño que les está haciendo, todo con tal de que siga teniendo asegurado su acceso a la droga. A Garth lo utiliza para que le ayude a excavar y para ello no le importa hacer justo lo que más perjudica a Garth, obligándolo a emborracharse. Y a Peter, bueno, sabemos el trágico destino que le depara al pobre perrito. Bobby, siendo la dueña de Peter durante años, no dudó en usar el cerebro de su mascota como fuente de energía. Por Dios, si hasta convence al pueblo entero de participar en la excavación, todos los habitantes de Heaven se convierten en adictos a la energía que emana aquella nave, aquella droga. Hay otros personajes que también por consumir de la droga, que es el gas de la nave, dañan su entorno y especialmente a sus seres queridos, como Healy Brown. Healy Brown está obsesionado con ser un gran mago y la droga de la nave lo hace inventar artefactos que lo ayudan a conseguirlo, artefactos sumamente peligrosos con los cuales causan que Healy por accidente ponga en riesgo a su hermanito David, mandándolo a la enigmática Altair 4, un rincón desconocido en el universo sin oxígeno. Y si nos ponemos crueles, Healy también dañó a su abuelo. Su abuelo no hubiera intentado salir del pueblo si Healy no se hubiera obsesionado con sus aparatos. Stephen King también dañaba su entorno por los vicios. Verlo ebrio o drogado o ver su despacho con botellas vacías y colillas de cigarros le dolía a su esposa, sus hijos y a sus amigos. Yo me estaba matando delante de sus narices. Dijo Tabby que me querían los tres, ella y los niños, y que por eso no querían presenciar mi suicidio. Pero hay personas de nuestro entorno que no se quedarán de brazos cruzados. Nos aman y tratan de rescatarnos cuando estamos mal. Hay un personaje que quizá retrate esto y es la antipática hermana de Bobby, Ann Anderson. Se nos describe como alguien odiosa, grosera, autoritaria. Haciendo uso de la fuerza quiere que todos hagan lo que sea su voluntad. Francamente es detestable para los lectores, pero a su modo, Ann Anderson trataba de ayudar a su hermana. Se preocupaba por ella. Cuando Bobby no respondía a sus llamadas, Ann supo que algo iba mal y fue capaz de viajar kilómetros hasta Haven para regañarla, pero era su modo de corroborar que Bobby estuviese bien. Podríamos interpretar que así es como Stephen King veía a sus amigos o familiares que trataban de ayudarlo y de que dejara las drogas, como personas conservadoras que querían imponer su voluntad sobre lo que King deseara, y a sus ojos eran gente igual de odiosa, que iban a saber ellos sobre lo que King necesitaba, y reflejó esta frustración en el personaje de Ann. Los habitantes de Heaven se niegan a que alguien les quite la nave. Han consumido tanto de su gas que ya están obsesionados con los efectos que les causa. Hacen cosas imposibles por conservarla y que el gobierno no se las quite.
Proyectan una ilusión para que los turistas no noten que falta un edificio muy importante, desintegran a policías cuando investigan las cosas extrañas que están ocurriendo en Heaven, cierran toda entrada y salida del pueblo para aislarse del resto del mundo, entre muchos otros actos deleznables. Y es que la primera regla de un adicto es no reconocer que es un adicto, y se negará a dejarlo, va a defenderse para mantener su estilo de vida, puede aferrarse a su sustancia hasta niveles agresivos. Tommyknockers fue la novela que marcó el hasta aquí en la vida de Stephen King. Poco después de su publicación, sus amigos y familia le hicieron una intervención, lo enfrentaron con los restos de las sustancias que consumía y la esposa de King, Tabitha, lo confrontó diciendo que si no dejaba las drogas, se quedaría sin familia. King confesó tener miedo de perder su aparente motor creativo y trató de defenderse. Él mismo, en Mientras escribo, cuenta cómo reaccionó a este momento. Yo regateé, ¿qué es lo que hacen todos los adictos? Estuve encantador, como todos los adictos, y conseguí 2 semanas para pensármelo. Ahora, visto en perspectiva, se me antoja el resumen de toda la locura de aquella época. Hay alguien en el tejado de un edificio en llamas, llega un helicóptero, se coloca encima, suelta una escalerilla de cuerda y grita a alguien desde la cabina, ¡suba! Contesta el del edificio, déjeme 2 semanas para pensarlo. Por suerte, King les hizo caso, aunque a regañadientes. Cuenta que fue difícil soltarse de los vicios y en efecto repercutió en su trabajo, pero logró salir de ese oscuro lugar. Es curioso cómo Garth se nos presenta como el adicto más experimentado al inicio del libro, pero justo es el personaje que a pesar de sus vicios mantiene una relación distinta con la nave, no se deja influenciar tanto como los demás. Claro, la placa de metal en su cabeza le ayuda, pero se nos deja claro que él realmente lucha por resistirse a los efectos de la nave. Además, el resto del pueblo no lo quiere y él también siente aversión hacia ellos. Es irónico porque a ese punto del libro ambos tienen sus adicciones como cosas en común. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vemos a alguien y sentimos aversión hacia esa persona? O que incluso la odiamos a pesar de que realmente esa persona se parezca mucho a nosotros. Vemos en la otra persona un reflejo extrapotenciado de nosotros mismos y odiamos vernos reflejados en otros porque vemos nuestros propios defectos. Garth ve reflejados sus vicios en el comportamiento del pueblo y los pueblerinos ven reflejado lo mismo en Garth. Por eso existe este distanciamiento entre ambos que al final de la novela desemboca en que todo Haven quiere matar a Garth. Quizá el mismo King veía reflejadas sus adicciones en Garth. Garth bajó hasta el infierno de las drogas. Quizá eso le ayudó a trascender y rechazar la nave, y justo termina siendo él que se sacrifica por los demás deshaciéndose de la droga que dañaba a todo el pueblo. Tommyknockers es de los libros más vapuleados por los lectores constantes. Muchos ni siquiera la han leído, quizás sea porque la evitan tras escuchar repetidas veces que es una de las peores historias de King. Incluso él mismo confesó que no es de sus mejores trabajos, pero quizá este repelús que el propio autor tiene sobre el libro Tommyknockers esté influenciado en que entre sus páginas retratan con mayor fuerza que otros autores su época más oscura, algo de lo que no está orgulloso. Como sea, en este canal somos defensores de esta novela y aunque sí tiene sus defectos, logra posicionarse entre los clásicos de Stephen King. Agradezco a mi amigo Skull por su ayuda en este video. También hace contenido de Stephen King. Si quieres seguirlo, te dejo su canal en la descripción.